Los últimos rayos del sol otoñal se filtraban a través de la ventanilla del avión, proyectando sombras doradas sobre las nubes que se extendían como un mar algodonoso bajo nuestras alas. Observaba ese espectáculo con cierta melancolía, preguntándome si había tomado la decisión correcta al aceptar esta invitación. A mis 64 años, después de 4 décadas dedicadas a enseñar historia en la Universidad de Guadalajara, había desarrollado una sensibilidad particular hacia los comportamientos humanos, una capacidad para detectar lo no dicho y las intenciones ocultas. Esta habilidad me había servido bien a lo largo de mi carrera, permitiéndome percibir las mentiras de los estudiantes o detectar las tensiones subyacentes durante las juntas académicas. Hoy, esa misma intuición se agitaba dentro de mí como una señal de alarma. Estaba en ruta hacia la Ciudad de México, un vuelo desde Guadalajara que debía permitirme reunirme con mi hija Gabriela y su esposo Ricardo para una semana de vacaciones, una propuesta que me había sorprendido al principio, considerando que nuestras relaciones se habían enfriado estos últimos años, especialmente desde el fallecimiento de mi esposa María. «Papá, sería maravilloso pasar tiempo juntos», había insistido Gabriela por teléfono una semana antes. Ricardo lo organizó todo. Es nuestro regalo. Un regalo. Extraña elección de palabras para describir una invitación que llegaba después de meses de silencio absoluto. Gabriela y Ricardo estaban instalados en los asientos 12A y 12B, 3 filas delante de mí. Habían pretextado un error de reservación para justificar esta separación. Ya no quedaban más que lugares individuales cuando reservamos el tuyo, había explicado Ricardo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Desde el embarque había notado varios detalles inquietantes. Sus miradas furtivas en mi dirección, los susurros incesantes, la forma en que Gabriela consultaba nerviosamente su teléfono antes de guardarlo precipitadamente cuando me acercaba. Ricardo había insistido en cargar mi equipaje de mano, incluso intentando convencer al agente de documentación de ponerlo en la bodega a pesar de su tamaño reglamentario. «Es muy pesado para usted, don Francisco», había dicho. «Déjeme ocuparme de eso». Había rehusado cortésmente, pretextando necesitar mis medicamentos durante el vuelo. En realidad, nunca había tenido problemas de salud que requirieran tratamiento, pero desde hacía algunas semanas, Gabriela se preocupaba constantemente por mi fragilidad, un término que nunca había empleado antes. El avión acababa de alcanzar su altitud de crucero. El capitán había apagado la señal de cinturones y el personal de cabina comenzaba su servicio. Una azafata se acercó a mi fila, empujando el carrito de bebidas. «¿Qué le gustaría tomar, señor?», preguntó con una sonrisa profesional. «Un té, por favor, sin azúcar». Ella preparó mi bebida y luego se inclinó para entregármela. Fue en ese momento preciso que su expresión cambió. Sus ojos se entornaron ligeramente, fijándose en algo o alguien detrás de mí. Cuando se volvió nuevamente hacia mí, su rostro había recuperado su máscara de amabilidad, pero algo era diferente. Colocó el vaso en mi bandeja y al ajustar mi servilleta, se inclinó tan cerca que sentí su perfume delicado. «Levántese y no mire hacia atrás», murmuró, sus labios apenas móviles. «Si estas historias de supervivencia y sabiduría te atrapan, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo. Cada semana compartimos relatos que te enseñarán lecciones invaluables de vida. Dale like y activa la campanita para no perderte ningún episodio». Casi derramo mi té. «Perdón», balbuceé. Ella continuó sonriendo como si simplemente me estuviera explicando la ubicación de los baños. «Finja estar enfermo y baje de este avión tan pronto como sea posible», susurró antes de añadir en voz alta: «Aquí tiene su servilleta, señor. Buen provecho». Luego continuó su servicio, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y una sensación glacial en mi pecho. Contemplé mi té, de repente sospechoso. ¿Era esto una advertencia sobre mi bebida? Lo empujé suavemente hacia un lado, fingiendo dejarlo enfriar. Mi mente giraba a toda velocidad, analizando frenéticamente la situación. ¿Por qué una desconocida me aconsejaría abandonar el avión?
¿Era esto una broma de mal gusto, un protocolo de seguridad inusual, un error de identificación? Observé discretamente a Gabriela y Ricardo. Mi hija tecleaba nerviosamente en su teléfono, el rostro tenso. Ricardo parecía vigilar a la azafata, siguiendo sus movimientos con la mirada con una intensidad inquietante. La azafata regresó algunos minutos después para recoger los vasos vacíos. Su gafete indicaba Clara. Al inclinarse cerca de mí, murmuró con más urgencia: «Se lo suplico, es cuestión de vida o muerte. Baño de adelante, ahora». Esta vez percibí el terror auténtico en su voz. Esto no era una broma. Esta mujer tenía miedo por mí. Mi decisión fue tomada en una fracción de segundo. Desabroché mi cinturón y me levanté, evitando cuidadosamente mirar en dirección a Gabriela y Ricardo. Caminé con paso mesurado hacia el frente de la aeronave, hacia los baños situados cerca de la cabina. Clara me esperaba allí, en el espacio de cocina reservado para la tripulación. Su máscara profesional se había desvanecido, revelando un rostro pálido y angustiado. «Señor, lamento alarmarlo así», dijo en voz baja, verificando que nadie pudiera oírnos. «Pero debe bajar de este avión». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «Escuché una conversación en los baños antes del embarque», explicó precipitadamente. Su hija y su esposo hablaban de medicamentos en su bebida, de ataque cardíaco a gran altitud, de investigaciones complicadas, de dinero del seguro, 500,000 pesos. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Lo que decía era tan monstruoso, tan impensable, que mi primer reflejo fue rechazar categóricamente sus palabras. Y sin embargo, las piezas se ensamblaban con una lógica aterradora. La invitación repentina, la insistencia de Ricardo en los boletos de avión, las miradas furtivas, sus preocupaciones recientes por mi salud, los intentos de tomar mi equipaje, la póliza de seguro de vida que había suscrito años atrás con Gabriela como única beneficiaria. ¿Tiene pruebas?, pregunté sorprendido por la calma de mi propia voz. Clara sacó su teléfono con dedos temblorosos. Grabé parte de su conversación. Sé que no debería, que es una violación de privacidad, pero algo me decía que debía hacerlo. Presionó reproducir. La grabación era de mala calidad, captando principalmente el eco de los baños y los ruidos ambientales del aeropuerto. Pero la voz de mi hija era perfectamente reconocible, clínica y desapegada. Las pastillas se disolverán completamente en su té. No notará nada. La altitud aumenta los riesgos cardíacos. Es perfecto. Una emergencia médica a 10,000 metros. Intervención limitada. Muerte natural. Nadie sospechará nada. La voz de Ricardo más vacilante. ¿Estás segura del monto? 500,000 pesos. Pago inmediato. Verifiqué las cláusulas. Una risa breve de Gabriela. Una risa que no conocía, fría y calculadora. Cerré los ojos, asimilando el shock. Mi propia hija, planeando metódicamente mi asesinato a 10,000 metros de altitud. ¿Por qué hace esto?, le pregunté a Clara. Arriesgar su empleo por un desconocido. Una sombra cruzó su rostro, revelando un dolor personal. Mi padre, dijo simplemente. Hace 3 años, su sobrino lo convenció de modificar su testamento. Luego accidentalmente cayó por las escaleras. La investigación concluyó en accidente. Nadie me creyó cuando sugerí otra cosa. Apretó brevemente mi brazo. No pude salvar a mi padre, pero puedo salvarlo a usted. ¿Qué debo hacer? Simule un malestar. Declararemos una emergencia médica y regresaremos al aeropuerto. Es la única manera de bajarlo de este aparato. Asentí, inspirando profundamente. Una última cosa, pregunté. ¿Con quién hablaba mi hija en los baños? Ricardo estaba con ella. No, estaba sola. Telefonaba a alguien. No escuché a quién. Esta información hizo eco con un recuerdo reciente. Ricardo abandonando precipitadamente nuestra cena familiar para tomar una llamada importante. Gabriela negándose a dejarme solo en su departamento de la Ciudad de México durante mi última visita. Los susurros detrás de puertas cerradas. Comprendí que el complot probablemente se extendía más allá de la pareja. Una razón más para aceptar la ayuda de Clara. Regresé al pasillo central. Al llegar a medio camino de mi asiento, llevé mi mano al pecho.
Tambaleé ligeramente, luego me desplomé sobre una rodilla en medio del pasillo. Mi pecho, balbuceé lo suficientemente fuerte para ser escuchado por los pasajeros vecinos. La reacción fue inmediata. Pasajeros llamaron pidiendo ayuda. El personal de cabina se precipitó. En la confusión que siguió, alcancé a ver los rostros de Gabriela y Ricardo. Nada de inquietud, nada de angustia, sino una decepción manifiesta, rápidamente enmascarada por una preocupación fingida cuando se dieron cuenta de que eran observados. Ricardo se levantó, su movimiento revelando más irritación que preocupación. «Papá, ¿qué pasa? Deberíamos ir contigo». «No, permanezcan sentados», ordenó firmemente un sobrecargo. «Nosotros nos ocupamos de él». El comandante de la aeronave anunció el regreso a Guadalajara por razón médica. Fue en ese momento que el avión entró en pánico. No todos los pasajeros, sino 2 en particular. Mientras me instalaban en una silla de ruedas para llevarme de regreso a la terminal, escuché a mi hija murmurar a Ricardo, pensando estar fuera del alcance de mis oídos. «Esto arruina todo. Todo el plan está perdido». La respuesta siseante de Ricardo. «No aquí, no ahora». De vuelta en la terminal, en una pequeña sala médica, un médico del aeropuerto me examinó rápidamente. «Sus signos vitales son normales», concluyó. «Probablemente una crisis de ansiedad, el estrés del vuelo quizás». Asentí, aceptando su diagnóstico sin corregirlo. Después de su partida, Clara me alcanzó. «El avión partió nuevamente», dijo. «Su hija y su esposo están a bordo». Avisé a mi supervisor que tomaba mi descanso ahora. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiéndome súbitamente vulnerable y desorientado. «No regrese a su casa», aconsejó firmemente. «Volverán allá tan pronto puedan tomar otro vuelo. ¿Tiene algún amigo de confianza donde ir? ¿Alguien que ellos no conozcan?». Pensé en mi antiguo colega Pedro Ruiz. Habíamos enseñado juntos durante 30 años, pero él solo había conocido a mi hija 2 o 3 veces en eventos universitarios. Ahora vivía en Tlaquepaque, en las afueras de Guadalajara. «Sí, tengo a alguien». «Bien, y contacte inmediatamente a un abogado. Tengo todo documentado, la grabación, mi testimonio, las circunstancias. Le daré mis datos». Mientras escribía su número en un pedazo de papel, observé a esta joven mujer que probablemente acababa de salvarme la vida. «¿Por qué toma tantos riesgos?». Su mirada se endureció, revelando una determinación de acero bajo su apariencia delicada. «Porque he vivido con la duda y el arrepentimiento durante 3 años. Porque nadie escuchó mis inquietudes sobre mi padre. Porque la justicia a veces debe ser provocada, no simplemente esperada». Me tendió el papel con sus datos. «Testificaré si es necesario». «Gracias», dije simplemente, incapaz de expresar plenamente mi gratitud ante este gesto que probablemente había cambiado el curso de mi existencia. El taxi que me condujo a casa de Pedro atravesaba Guadalajara bajo la lluvia fina de la tarde, las luces de la ciudad reflejándose sobre el pavimento mojado. El conductor intentó entablar conversación, pero estaba demasiado preocupado para responder más allá de algunos monosílabos. «¿Perdió su vuelo?», preguntó finalmente. «No», respondí, mirando por la ventana a los transeúntes que se apresuraban bajo sus paraguas. «Evité algo mucho peor». Pedro me recibió con sorpresa, pero sin preguntas excesivas, respetando mi estado visible de shock. Fue solo después de instalarme en su cuarto de huéspedes y servirme un caballito de tequila que comencé a explicarle la situación. «Dios mío, Francisco», murmuró incrédulo. «Tu propia hija. Necesito entender por qué», dije, más para mí mismo que para Pedro. «No es solo el dinero. Gabriela siempre ha estado cómoda financieramente». «La gente mata por menos que eso», observó Pedro sobriamente. «Pero tienes razón. Tal vez haya algo más». Esa noche, incapaz de dormir, comencé a examinar metódicamente los eventos de los últimos meses, aplicando el rigor analítico que había desarrollado durante 4 décadas de enseñanza histórica. Abrí mi laptop y accedí a mis cuentas en línea. Lo que descubrí me heló la sangre. Transferencias bancarias que nunca había autorizado. Pequeñas sumas al principio, 500 pesos aquí, 1000 pesos allá.
luego montos cada vez más considerables. En total, cerca de 150.000 pesos habían desaparecido de mis cuentas durante los últimos 6 meses. ¿Cómo era esto posible? Revisaba regularmente mis estados de cuenta, o al menos eso pensaba. Una exploración más profunda reveló que mi dirección de correo electrónico de notificaciones había sido modificada. Las confirmaciones de transacciones estaban siendo redirigidas a una dirección que no reconocía. Más inquietante aún, al acceder a mi carpeta de seguro de vida, descubrí que el beneficiario había sido cambiado hace 3 meses. Ya no era solo Gabriela, sino Gabriela y Ricardo Mendoza. La firma al pie del documento se parecía a la mía, pero las curvas de la F de Francisco eran diferentes. Una falsificación hábilmente ejecutada pero imperfecta. A la mañana siguiente, siguiendo el consejo de Clara, contacté a un abogado. La licenciada Catalina Morales me recibió en su despacho del centro de Guadalajara, escuchando atentamente mi relato sin manifestar incredulidad. Desafortunadamente, don Francisco, lo que me describe no es tan raro como se podría pensar, comentó después de examinar la grabación de Clara y mis estados bancarios. La explotación financiera de personas mayores va en aumento, aunque el paso a una tentativa de homicidio sigue siendo excepcional. ¿Qué me aconseja? Debemos construir un expediente sólido antes de involucrar a las autoridades. Necesitamos pruebas irrefutables. La grabación es un excelente inicio, pero es insuficiente para una condena. Debemos probar la falsificación de documentos, las transferencias no autorizadas e, idealmente, obtener confesiones o pruebas adicionales del complot. ¿Cómo proceder? Por ahora, ellos piensan que usted ignora todo. Es nuestra ventaja. Intentarán retomar contacto, atraerlo nuevamente a su trampa. Cuando lo hagan, estaremos listos. La licenciada Morales elaboró una estrategia meticulosa. Me mudé temporalmente a casa de Pedro, abandonando mi departamento en Guadalajara, que Gabriela y Ricardo conocían. Contratamos a un experto en informática para asegurar mis cuentas y vigilar cualquier intento de acceso. Un detective privado comenzó a investigar los antecedentes financieros de la pareja, buscando motivos potenciales más allá del seguro de vida. Como se esperaba, Gabriela me contactó al día siguiente de su regreso a México. «Papá, estamos terriblemente preocupados». Su voz por teléfono estaba cargada de una preocupación perfectamente simulada. «El hospital nos dijo que te negaste a ser admitido y que desapareciste. ¿Dónde estás?» «Estoy bien, Gabriela», respondí calmadamente. «Decidí quedarme en casa de un amigo por algunos días, pero tuviste un problema cardíaco. Debes ver a un médico. Ricardo y yo podemos ir a buscarte inmediatamente». «Solo fue una crisis de ansiedad», dije, actuando la ignorancia. «Descansaré un poco y luego regresaré a casa». Un silencio al otro lado de la línea. Luego, «De acuerdo, papá, pero prométeme que llamarás si te sientes mal nuevamente. Y dinos cuándo regresas. Pasaremos a verte». «Por supuesto, mija». Después de colgar, transmití la grabación de la conversación a la licenciada Morales. «Intentarán terminar lo que comenzaron», comentó. «Debemos estar preparados». Los resultados de la investigación del detective llegaron 3 días después, revelando descubrimientos perturbadores. Ricardo, supuesto asesor financiero próspero, estaba en realidad plagado de deudas. Deudas de juego principalmente, ascendiendo a más de 300.000 pesos. Su empresa de inversiones perdía dinero desde hacía 2 años y ya había agotado la dote de Gabriela, así como sus ahorros comunes. Más inquietante aún, no era la primera vez que Ricardo estaba involucrado en un asunto turbio. 5 años atrás, había sido objeto de una investigación concerniente malversaciones financieras en perjuicio de una clienta mayor. El caso había sido archivado sin seguimiento, por falta de pruebas suficientes. En cuanto a Gabriela, la investigación reveló que recientemente había suscrito un seguro de vida adicional a mi nombre, sin mi conocimiento, utilizando documentos falsificados y la dirección de su departamento para recibir la correspondencia. «Es un complot cuidadosamente elaborado», concluyó la licenciada Morales.
Lo construyeron durante varios meses, quizás más tiempo. Una semana después del incidente del avión, acepté reunirme con Gabriela y Ricardo en una cafetería cerca del Mercado Libertad, un lugar público y seguro donde la licenciada Morales y su asistente podían observarnos discretamente desde una mesa vecina. Estaba equipado con un dispositivo de grabación disimulado en mi reloj. Gabriela me besó con una efusión que ahora encontraba repugnante. «Papá, te ves cansado. ¿Estás seguro de que estás bien? Tan bien como es posible para un hombre que casi murió en un avión», respondí, observando atentamente su reacción. Ricardo tuvo un ligero estremecimiento, rápidamente controlado. «Lo esencial es que se encuentre mejor ahora». Estábamos terriblemente preocupados. La conversación continuó en ese tono falsamente cordial, hasta que abordé deliberadamente el tema que les interesaba. «Estoy reflexionando sobre mi futuro, ¿saben? A mi edad, uno debe pensar en estas cosas. La organización de mi patrimonio, mis últimas voluntades». Los ojos de Ricardo se animaron con un destello que ahora reconocía como avaricia pura. «Es muy sabio, don Francisco. Justamente conozco un excelente asesor patrimonial que podría ayudarlo. De hecho, ya programé una cita con mi notario la próxima semana. Pensaba revisar mi testamento». Gabriela puso su mano sobre la mía en un gesto que pretendía ser afectuoso. «Es una excelente idea, papá. ¿Necesitas ayuda para llegar? Podríamos acompañarte. Sería muy gentil», dije fingiendo gratitud. «Realmente aprecio su apoyo, especialmente después de ese susto en el avión». «A propósito del avión», dijo Ricardo, afectando un tono despreocupado, «la azafata que se ocupó de ti, ¿te dijo algo? Antes de tu malestar, quiero decir. La trampa era burda, la evité con una facilidad que me sorprendió a mí mismo». «No, nada en particular». «¿Por qué?» «Simple curiosidad», respondió, intercambiando una mirada rápida con Gabriela. Algunos pasajeros mencionaron que parecía agitada. Nuestro encuentro terminó con una invitación insistente a cenar en su casa el viernes siguiente. «Te prepararemos tu platillo favorito», prometió Gabriela, «y hablaremos de ese testamento. Es importante poner estas cosas en orden». En cuanto salieron de la cafetería, la licenciada Morales se acercó. «Grabamos todo. Su interés por la azafata es particularmente revelador. Están preparando un nuevo intento», murmuré, aún sacudido por este encuentro con dos personas que ya no reconocía. Mi propia hija transformada en una extraña calculadora, su esposo, un depredador financiero acorralado. «Es probable», asintió la abogada. «Esa cena le desaconsejo fuertemente que vaya, al menos no sin precauciones sustanciales. Pero tenía otra idea, un enfoque que quizás permitiría obtener la prueba definitiva que necesitábamos». El plan era arriesgado pero potencialmente decisivo. Con la ayuda de la licenciada Morales, contacté a la policía judicial. El inspector Méndez, especialista en asuntos de fraude y explotación financiera, tomó mi testimonio con una seriedad que encontré reconfortante. «Lo que propone es peligroso», don Francisco advirtió, «pero comprendo su razonamiento. Si podemos atraparlos en el acto». La preparación fue meticulosa. Fui equipado con un dispositivo de grabación sofisticado y un reloj con función de alerta de emergencia. 2 inspectores estarían apostados en una camioneta cerca del departamento de Gabriela y Ricardo, listos para intervenir a la menor señal de peligro. Un tercer agente, haciéndose pasar por repartidor, permanecería en el vestíbulo del edificio. El viernes por la noche toqué su puerta con una mezcla de aprensión y resolución. Gabriela me recibió con abrazos excesivos. El departamento estaba impecable, la mesa elegantemente servida, una puesta en escena perfecta para lo que debía ser mi última comida. «Papá, siéntate. Ricardo está abriendo una botella de tu tequila reposado favorito». Acepté la copa que me tendían, fingiendo beberla sin realmente hacerlo. La conversación era extrañamente normal al principio. Noticias de conocidos comunes, comentarios sobre la actualidad, recuerdos de infancia cuidadosamente seleccionados por Gabriela. Luego, como se esperaba, Ricardo orientó la discusión hacia cuestiones patrimoniales. «Entonces, don Francisco, esa cita con su notario sigue en pie».
En efecto, el martes próximo. He reflexionado mucho sobre la distribución de mis bienes. Gabriela inclinó la cabeza, adoptando una expresión de desinterés cortés que no engañaba a nadie. Sabes que eso no es importante para nosotros, papá. Tu salud es nuestra prioridad. Justamente mi salud. Deliberadamente dejé mi frase en suspenso. ¿Qué? ¿Hay un problema? La inquietud de Gabriela parecía sincera, pero ahora sabía que era excelente actriz. El médico encontró algunas anomalías cardíacas, nada grave, pero digamos que el incidente en el avión quizás no fue una simple crisis de ansiedad. Ricardo y Gabriela intercambiaron una mirada que inmediatamente identifiqué como calculadora. Estaban reevaluando sus planes a la luz de esta nueva información. «Razón de más para que te cuides», dijo Gabriela, su mano apretando la mía. «Quizás deberías quedarte aquí algunos días. Nos ocuparíamos de ti. Es gentil, pero prefiero mi independencia». Ricardo se levantó para servir la cena, mole poblano cuyo aroma debería haber sido apetitoso, pero que ahora me parecía amenazante. Gabriela me sirvió una porción generosa, insistiendo en que comiera. Para recuperar fuerzas, moví la comida en mi plato, simulando apetito sin consumir realmente nada. La conversación continuó, pero sentía una tensión creciente. «Este tequila está particularmente bueno», comenté, levantando mi copa prácticamente intacta. «Tiene un sabor especial». Un destello de satisfacción atravesó la mirada de Ricardo. «Es de una cosecha excepcional». Aproximadamente 20 minutos después del inicio de la comida, comencé a actuar mi papel. Ligera transpiración, respiración difícil, mano temblorosa llevada a mi pecho. «Papá, ¿estás bien?». La voz de Gabriela contenía justo la cantidad necesaria de inquietud para parecer auténtica. «Yo no me siento muy bien», balbuceé. «Es como en el avión, mi pecho». Ricardo se levantó, pero sin precipitación excesiva. «Voy a buscar sus medicamentos. Están en su saco, en mi bolsillo de camisa». Mientras él buscaba ostensiblemente en mis bolsillos, vi a Gabriela verificar discretamente su teléfono. Asintió imperceptiblemente hacia Ricardo. «No encuentro sus medicamentos», anunció. «Quizás deberíamos llamar una ambulancia». «No», interrumpió Gabriela demasiado rápido. «Las ambulancias siempre tardan una eternidad. Podemos llevarlo nosotros mismos a urgencias». Intensifiqué mi actuación, inclinándome ligeramente hacia adelante, el rostro crispado por un dolor simulado. Ya está pasando», murmuré. «Quizás sea solo la ansiedad». «¿Ves? Está mejor», dijo Gabriela a Ricardo. «Esperemos un poco antes de llamar a quien sea». Su falta de urgencia para buscar asistencia médica era reveladora. Cualquier ser humano normalmente constituido ya habría marcado el número de emergencias ante un hombre de mi edad presentando síntomas cardíacos. Ricardo me ayudó a levantarme, apoyándome pesadamente en su brazo. «Yo, lo siento, arruinar la velada», balbuceé. «No te preocupes por eso», respondió Gabriela con una dulzura que me helaba la sangre. «Lo importante es que descanses». La habitación de huéspedes estaba impecable. La cama cuidadosamente tendida. Ricardo me ayudó a acostarme, quitándome los zapatos con una atención que podría haber parecido conmovedora en otras circunstancias. «Intente dormir», aconsejó. «Vendremos a ver cómo está». En cuanto cerraron la puerta, activé la señal de alerta en mi reloj, indicando a los policías que entrábamos en una fase crítica. Luego cerré los ojos, respirando profundamente, escuchando los ruidos del departamento. Sus voces me llegaban en murmullos ahogados desde la sala. Me concentré, intentando captar su conversación. «Demasiado pronto para verificar», decía Ricardo. «Dejemos que el producto actúe». «¿Cuánto tiempo?». La voz de Gabriela, impaciente. «1 hora, quizás 2. El médico dijo que depende de su peso y estado general». Y después llamamos al ERUM, ataque cardíaco mientras dormía. Nadie cuestionará eso, no a su edad. ¿Estás seguro de que no pueden rastrearlo hasta nosotros? ¿Esa azafata? Imposible probar algo, y aunque hable, será su palabra contra la nuestra. Un silencio, luego la voz de Gabriela nuevamente. «Llamé a Gerardo. Pasará mañana por los documentos». Gerardo, un nombre que no conocía. Un tercer cómplice.
probablemente quien había falsificado los documentos de seguro y bancarios. Esperé aproximadamente 15 minutos, luego produje un ruido sordo golpeando suavemente la pared con mi puño. Un gemido ahogado siguió, luego silencio. La puerta se entreabrió momentos después. Ricardo asomó la cabeza, observando mi forma inmóvil en la cama. Mantuve los ojos cerrados, la respiración lenta e irregular. «Está durmiendo», murmuró a Gabriela que esperaba en el pasillo. «¿Estás seguro? Mira tú misma». Lo sentí acercarse a la cama, escrutando mi rostro para detectar alguna señal de conciencia. Mantuve mi actuación, dejando mi boca entreabrirse ligeramente como la de un hombre profundamente dormido. «Su respiración es extraña», comentó Gabriela. «Es normal. El producto afecta primero el sistema respiratorio, luego el corazón». Salieron, dejando la puerta entreabierta. Esperé aún más, escuchando sus movimientos en el departamento. Una botella descorchándose, copas chocando. Ya estaban celebrando. Aproximadamente una hora después, escuché a Ricardo acercarse nuevamente. Esta vez entró completamente en la habitación, avanzando hasta la cama. Lo sentí inclinarse sobre mí, verificando mi respiración. Puso 2 dedos en mi cuello, buscando mi pulso. Ralenticé conscientemente mis latidos cardíacos, una técnica de meditación que había aprendido años atrás. «Gabriela», llamó suavemente. «Ven a ver». Ella entró a su vez, acercándose a la cama. «Entonces, su pulso está muy débil. Creo que casi está terminado. ¿Cuánto tiempo más? Difícil decirlo, pero no despertará». Un silencio, luego la voz de Gabriela, extrañamente desapegada. «Es raro. Pensé que sentiría algo, culpa quizás, pero no siento nada». «Es mejor así», respondió Ricardo. «Concéntrate en lo que viene después. Nuestra nueva vida. No más deudas, no más angustia. Gracias al dinero de mi padre». Su voz era casi indiferente. Ya no lo necesitaba de todas formas. Estaba solo, envejeciendo, le evitamos años de declive y asilos. Su conversación me helaba hasta la médula. La facilidad con que racionalizaban mi asesinato como si me hicieran un favor. La ausencia total de remordimiento en la voz de mi hija, mi propia hija a quien había criado, amado, apoyado toda su vida. «Deberíamos llamar ahora», sugirió Ricardo. «Parecerá más natural si decimos que no se sentía bien durante la cena». «De acuerdo, yo me encargo». Salieron de la habitación. Era el momento. Activé nuevamente la señal de alerta en mi reloj, dando luz verde a la intervención. Menos de 30 segundos después, el timbre del departamento sonó. Golpes potentes siguieron casi inmediatamente. «¡Policía! ¡Abran!». Escuché la exclamación sorprendida de Ricardo, el ruido de pasos apresurados. Abrí los ojos, incorporándome lentamente. Mi cuerpo estaba rígido por haber permanecido inmóvil tanto tiempo. Más golpes, más insistentes. «Policía judicial. Abran inmediatamente o derribamos la puerta». El sonido de una llave en la cerradura, la puerta abriéndose, voces autoritarias. «Policía judicial, permanezcan donde están». Salí de la habitación, tambaleándome ligeramente tras la larga inmovilidad. En la entrada, el inspector Méndez y 3 oficiales más mantenían a Ricardo y Gabriela contra la pared, procediendo a su identificación. El rostro de mi hija al verme de pie y consciente se descompuso. La estupefacción rápidamente se dio lugar a la comprensión, luego a la furia. «Papá, ¿qué has hecho?». «Lo que debía hacer desde el principio», respondí calmadamente. «Buscar la verdad». El inspector Méndez se acercó a mí. «¿Está bien, don Francisco? ¿Necesita asistencia médica?». «No, estoy bien, físicamente al menos». Ricardo me lanzó una mirada venenosa. «No tienen ninguna prueba. Es su palabra contra la nuestra». «Grabamos todo», respondió el inspector, señalando el dispositivo oculto en mi camisa. Su conversación en la habitación fue particularmente esclarecedora. Una oficial se acercó, sosteniendo una bolsa que contenía la copa de tequila que Ricardo me había servido. «Analizaremos esto inmediatamente». Gabriela, a diferencia de Ricardo, parecía haberse derrumbado interiormente. Me miraba fijamente, los ojos vacíos de emoción, como si contemplara a un extraño. «¿Por qué?»,
Pregunté, incapaz de contener esta pregunta que me torturaba. «Eres mi hija, te di todo». Desvió la mirada, rehusando responder. El inspector Méndez hizo una señal a sus colegas. «Llévenselos a la comisaría. Cargo preliminar, tentativa de envenenamiento con premeditación». Mientras los escoltaban hacia la salida, Gabriela se volvió bruscamente hacia mí. «Era por tu bien también. Habrías terminado como la abuela, disminuido, patético, un cascarón vacío. Era más humano así». La puerta se cerró tras sus palabras, dejándome solo en el departamento con el inspector Méndez y un agente que comenzaba a recolectar evidencias. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Esta historia real demuestra que la justicia existe. Si valoras estos relatos que te hacen reflexionar sobre la familia, la traición y el perdón, suscríbete a los consejos del abuelo. Somos una comunidad de personas que aprenden de las experiencias de vida más profundas. «Debería sentarse, don Francisco», sugirió suavemente Méndez. «Esto debe haber sido agotador». Me dejé caer en el sofá, extrañamente vacío. La rabia, la traición, el horror, todo eso vendría después. Por ahora solo experimentaba un entumecimiento profundo, como si mi mente rehusara asimilar plenamente lo que acababa de suceder. «Necesitaremos su declaración completa mañana», continuó Méndez. «Y si el análisis del tequila confirma la presencia de sustancias tóxicas, el caso estará prácticamente cerrado». Asentí mecánicamente. «¿Quién es Gerardo?», pregunté súbitamente. «Mencionaron a un tal Gerardo que vendría mañana por documentos». Méndez anotó la información. «Investigaremos todos sus contactos. Si hay más personas involucradas, las encontraremos». Esa noche, en el hotel donde la policía me había instalado por seguridad, reflexioné sobre los eventos que habían llevado a esta catástrofe. ¿Dónde había fallado como padre? ¿Cuándo se había transformado mi hija en esta persona capaz de planear fríamente mi asesinato? ¿Era simplemente el dinero o había un rencor más profundo que nunca había percibido? Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, procedimientos judiciales y revelaciones perturbadoras. El análisis del tequila confirmó la presencia de un poderoso sedante combinado con una sustancia que provocaba síntomas cardíacos. En dosis suficiente, la mezcla era letal y difícil de detectar en una autopsia estándar. La investigación reveló que Ricardo estaba aún más endeudado de lo que habíamos supuesto inicialmente. Deudas de juego, inversiones desastrosas, un tren de vida muy por encima de sus medios. Gabriela, por su parte, se había visto arrastrada a su espiral descendente, aceptando progresivamente compromisos morales cada vez más graves para mantener las apariencias. El misterioso Gerardo resultó ser un falsificador que Ricardo había empleado para falsificar mi firma en varios documentos. Fue él quien había modificado los beneficiarios de mi seguro de vida y creado expedientes médicos falsos sugiriendo un inicio de demencia. Documentación que habrían usado para impugnar cualquier testamento que no les hubiera sido favorable. Más perturbador aún, la investigación reveló que yo no era su primera víctima. 2 años atrás, la tía anciana de Ricardo había fallecido en circunstancias similares, un ataque cardíaco nocturno después de una cena familiar. El caso había sido clasificado como muerte natural, pero el inspector Méndez había solicitado la reapertura de la investigación. El juicio que siguió fue tan penoso como mediatizado. El caso del complot del avión, como lo habían apodado los periódicos, fascinaba al público por su mezcla de traición familiar, codicia y giro providencial. El testimonio de Clara, la azafata que había interceptado la conversación fatídica, fue particularmente emotivo. «No pude salvar a mi padre», declaró en el estrado, «pero pude evitar que otra familia fuera destruida por la codicia». Gabriela y Ricardo se declararon inocentes, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de su conversación en el departamento, los análisis toxicológicos, los documentos falsificados, los testimonios, todo convergía hacia una conclusión ineludible. Fueron declarados culpables de tentativa de homicidio con premeditación, fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos. El día del veredicto, sentado al fondo de la sala, observé a mi hija mientras el juez pronunciaba su sentencia, 18 años de prisión.
Ricardo recibió 22, su antecedente penal y su papel de instigador habiendo pesado en la balanza. Gabriela no levantó la vista hacia mí ni una sola vez durante todo el juicio. Era como si hubiera dejado de existir para ella, o quizás no soportaba confrontar la realidad de lo que había intentado hacer. Al salir del tribunal, asediado por periodistas, simplemente declaré: «Se ha hecho justicia, no tengo nada más que añadir». Un año transcurrió desde aquellos eventos que cambiaron mi vida para siempre. Vendí mi departamento en Guadalajara, incapaz de continuar viviendo en una ciudad que me recordaba constantemente esa traición. Los recuerdos estaban en cada esquina: la cafetería donde solía desayunar con Gabriela cuando era niña, la universidad donde me había llenado de orgullo al verla graduarse, el parque donde jugábamos cuando apenas aprendía a caminar. Todo se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. No solo una hija, sino la ilusión de haber sido un buen padre. Me mudé a un pequeño pueblo en la costa de Oaxaca, a las afueras de Puerto Escondido, donde nadie conocía mi historia, donde podía ser simplemente un profesor de historia jubilado que escribía sus memorias y daba largos paseos por la playa al amanecer. La casa que renté era modesta pero acogedora: paredes blancas encaladas, un pequeño jardín con bugambilias que florecían en tonos magenta intenso, y una terraza desde donde podía ver el océano Pacífico extendiéndose hasta el infinito. El sonido constante de las olas se convirtió en mi nuevo compañero, un ritmo que me ayudaba a dormir por las noches cuando los recuerdos amenazaban con ahogarme. Los primeros meses fueron los más difíciles. Había días en que despertaba olvidando momentáneamente lo sucedido, alcanzando instintivamente mi teléfono para llamar a Gabriela y contarle sobre algún artículo interesante que había leído o para preguntarle cómo estaba. Luego, la realidad me golpeaba como una ola fría. Mi hija estaba en prisión por intentar asesinarme. La terapia ayudó. Encontré una psicóloga en Puerto Escondido, la doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con una voz calmada y una paciencia infinita. 2 veces por semana me sentaba en su consultorio, en un sillón desgastado pero cómodo, y trataba de darle sentido a lo incomprensible. No busque una razón lógica donde solo hay codicia y desesperación, me aconsejó en una de nuestras primeras sesiones. A veces, las personas toman decisiones que desafían toda comprensión racional. Eso no refleja quién es usted como padre, sino quiénes decidieron ser ellos. Sus palabras eran un bálsamo, aunque el dolor permanecía. Clara y yo permanecimos en contacto. Ella había dejado su empleo como azafata 3 meses después del juicio, agotada emocionalmente por la atención mediática y por revivir el trauma de la pérdida de su propio padre durante el proceso legal. «Necesito un cambio», me dijo por teléfono cuando me informó de su decisión. «Algo que tenga más sentido, más propósito». Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, inspirada por nuestra experiencia común. «Quiero ayudar a otras personas como ayudé a ayudarte a ti», explicó. «Quiero ser la voz de quienes no son escuchados». Nos reuníamos cada 2 o 3 meses cuando ella viajaba a Oaxaca para visitar a su abuela, quien vivía en un pueblito cercano a Pochutla. Cenábamos en algún restaurante frente al mar, compartiendo pescado a la talla y cerveza bien fría mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Era una amistad improbable, nacida en las circunstancias más oscuras, pero auténtica. Clara tenía 26 años, casi 40 años menor que yo, pero el vínculo que nos unía trascendía la edad. Éramos 2 supervivientes de traiciones familiares, 2 personas que habían mirado al abismo y decidido seguir adelante. «¿Has sabido algo de Gabriela?», me preguntó durante una de nuestras cenas, aproximadamente 8 meses después del juicio. Negué con la cabeza, tomando un sorbo de mi cerveza. «Nada, y honestamente no sé qué le diría si me contactara». «¿Has pensado en visitarla?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Visitarla? En la prisión?» «Solo pregunto», dijo Clara suavemente. «A veces el cierre requiere confrontación, no por ella, sino por ti». Reflexioné sobre sus palabras durante días. ¿Quería ver a Gabriela? ¿Necesitaba hacerlo?
La idea me llenaba de una mezcla de anhelo y terror. Anhelo por mi hija, la niña que había sido, la mujer que pensé que era, terror ante la extraña en quien se había convertido. Decidí que aún no estaba listo, quizás nunca lo estaría. En lugar de eso, me sumergí en mi escritura. Había comenzado lo que inicialmente planeaba como unas simples memorias, pero que se estaba transformando en algo más, una reflexión sobre la confianza, la traición, la justicia y el perdón. Un libro que exploraba no solo mi historia, sino las historias de otros que habían experimentado traiciones similares. Entrevisté a personas que había conocido a través del proceso legal, víctimas de fraudes familiares, ancianos explotados por sus propios hijos, padres cuya confianza había sido traicionada de las formas más crueles. Cada historia era única, pero todas compartían temas comunes: la incredulidad inicial, el dolor profundo, la lucha por reconstruir una vida después de que se derrumbara la estructura de confianza que la sostenía. Mi editor en la Ciudad de México estaba entusiasmado. «Esto es poderoso, Francisco», me dijo durante una videollamada. «No es solo tu historia, es una ventana a un problema social que muchos prefieren ignorar». El libro se convirtió en mi terapia, mi propósito. Escribir cada mañana en mi terraza, con el sonido de las olas de fondo y el café humeante a mi lado, me ayudaba a procesar lo que había vivido. Las palabras fluían, a veces con dolor, a veces con rabia, pero siempre con honestidad. Fue durante este proceso de escritura que recibí la carta. Llegó un martes por la tarde. El cartero del pueblo, don Esteban, un hombre mayor con un sombrero de paja perpetuamente ladeado, me la entregó con una expresión curiosa. «Viene del penal de Puente Grande», comentó, refiriéndose a la prisión de alta seguridad en Jalisco donde Gabriela cumplía su sentencia. Mi mano tembló ligeramente al tomar el sobre. Era la primera vez que Gabriela me contactaba en casi un año. Esperé hasta la noche para abrirla. Me serví un mezcal, me senté en la terraza bajo un cielo estrellado y finalmente rasgué el sobre. La letra era de Gabriela, eso era indiscutible. Pequeña, cuidadosa, la misma caligrafía que había conocido durante años. «Papá, no sé si leerás esto, no sé si deberías leerlo, pero necesito escribirlo, aunque solo sea para mí misma. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. Demasiado tiempo quizás. Las paredes de mi celda son testigos silenciosos de las preguntas que me hago cada noche. ¿Cómo llegué a esto? ¿En qué momento la hija que fuiste se transformó en la mujer que intentó matarte? No busco excusas, no las hay. Lo que hice fue imperdonable, y lo sé, pero creo que merezco al menos intentar explicarlo, no para justificarme, sino para que tal vez algún día puedas entender. Ricardo me arrastró a su mundo de deudas y desesperación gradualmente. Al principio eran pequeños préstamos que él prometía devolver. Luego, compromisos cada vez mayores. Cuando me di cuenta de la profundidad del agujero en el que estábamos, ya había cruzado líneas que nunca pensé que cruzaría. Falsificar tu firma en documentos bancarios, modificar tu seguro de vida, convencerme a mí misma de que solo estaba tomando prestado, que te lo devolvería algún día, pero las deudas crecieron. Los acreedores de Ricardo comenzaron a amenazar, no solo con consecuencias legales, sino con violencia física, hombres peligrosos a quienes debía dinero por sus apuestas. Y entonces Ricardo tuvo la idea. Al principio me horrorizó. Rechacé incluso escucharlo, pero él insistió, día tras día, mostrándome cuánto dinero resolveríamos, cómo podríamos empezar de nuevo, cómo en realidad estaríamos ahorrando años de sufrimiento en la vejez. Me convencí a mí misma de que era un acto de misericordia. Qué retorcido suena eso ahora. La verdad es que fui una cobarde que eligió tu vida sobre enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones. Una cobarde que se convenció de que el asesinato era preferible a la bancarrota y al divorcio. No espero perdón, no lo merezco, pero necesitaba que supieras que no siempre fui este monstruo, o quizás siempre lo fui, y solo necesité las circunstancias adecuadas para revelarlo. Mamá estaría devastada si pudiera ver en quién me convertí. La honro deshonrando su memoria cada día que paso aquí. Tengo 18 años más en esta prisión.
18 años para vivir con lo que hice, con lo que casi hice. A veces pienso que no es suficiente castigo. Y otras veces siento que es demasiado. ¿Podrás perdonarme algún día? Ni siquiera sé si quiero que lo hagas. Gabriela, leí la carta 3 veces, con las manos temblando cada vez más. Las emociones me abrumaban, rabia, dolor, tristeza y algo que no esperaba sentir, compasión, no por lo que había hecho, sino por la persona destruida que se revelaba en esas palabras. Mi hija estaba rota, y parte de mí, una parte que deseaba poder silenciar, todavía quería protegerla, ayudarla. Esa noche no dormí. Me quedé en la terraza hasta el amanecer, observando las estrellas desaparecer lentamente, mientras el cielo se teñía de rosa y oro. El océano seguía su ritmo eterno, indiferente al drama humano que se desarrollaba en mi corazón. A la mañana siguiente, llamé a la doctora Martínez y programé una sesión de emergencia. ¿Qué siente después de leer la carta?, me preguntó, sentada frente a mí en su consultorio. No lo sé, admití, todo y nada. Rabia porque espera que su explicación cambie algo. Tristeza porque puedo ver su sufrimiento, a pesar de todo. Confusión porque una parte de mí todavía es su padre y quiere consolarla. El amor paternal no desaparece simplemente porque alguien nos traicione, dijo la doctora suavemente. Puede coexistir con la rabia, el dolor, incluso el resentimiento. Son emociones complejas, no mutuamente excluyentes. Debería responderle, ¿quiere hacerlo? Esa era la pregunta, ¿verdad? Quería entrar en un diálogo con la mujer que había intentado asesinarme. ¿Había algo que decir que valiera la pena ser dicho? No lo sé, repetí. No tiene que decidirlo ahora, aconsejó la doctora Martínez. Tómese su tiempo. El perdón, si es que alguna vez llega, es un proceso, no un evento único. Guardé la carta en un cajón de mi escritorio y traté de continuar con mi vida, pero sus palabras me perseguían. Por la noche, mientras intentaba escribir, su voz resonaba en mi cabeza. Durante mis caminatas matutinas por la playa, veía su rostro en mi mente. No el de la mujer que me había traicionado, sino el de la niña que había sido. Gabriela a los 5 años, corriendo hacia mí con los brazos extendidos después de mi primer día de clases. Gabriela a los 12, llorando en mi hombro cuando su primer amor la había decepcionado. Gabriela a los 21, brillando de orgullo en su graduación universitaria. ¿Dónde había perdido a esa niña? ¿O nunca había existido realmente tal como yo la recordaba? 2 semanas después de recibir la carta, tomé una decisión. No le respondería, al menos no todavía, pero tampoco destruiría su carta. La guardaría junto con todas las otras piezas de este rompecabezas imposible que era mi vida ahora. Clara vino a visitarme ese fin de semana. Le mostré la carta. Leyó en silencio su expresión imposible de descifrar. Finalmente, levantó la vista. ¿Qué vas a hacer? Nada, respondí. Por ahora nada. Ella asintió. Eso también es una decisión válida. No tienes que perdonarla. Francisco, no le debes eso. Lo sé, pero una parte de mí se pregunta si el perdón sería más para mí que para ella. Liberarme de esta carga. El perdón no significa olvidar, dijo Clara, ni significa que lo que hizo esté bien. Puede significar simplemente que decides dejar de permitir que su traición defina el resto de tu vida. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Esa noche, después de que Clara partió de regreso a Guadalajara, me senté a escribir, no una respuesta a Gabriela, sino un capítulo en mi libro. Un capítulo sobre el perdón, sobre la complejidad de amar a alguien que te ha dañado profundamente, sobre la posibilidad o imposibilidad de la redención. 18 meses después del juicio, mi libro fue publicado, Susurros en el aire, una historia de traición, supervivencia y búsqueda de justicia. Llegó a las librerías en marzo, justo cuando las jacarandas florecían en la Ciudad de México tiñendo las calles de púrpura. No esperaba mucho. Pensé que sería uno de esos libros que se venden modestamente, que algunas personas leerían y luego olvidarían. Un testimonio personal, nada más. Me equivoqué por completo. La primera semana vendió 10.000 ejemplares, la segunda semana 20.000. Para el final del primer mes,
Susurros en el aire estaba en la lista de bestsellers de los principales periódicos del país. Las entrevistas comenzaron a llegar. Primero los medios locales de Oaxaca, luego las estaciones de radio nacionales, después los programas de televisión matutinos. Mi editor estaba eufórico. «Francisco, tienes que venir a la Ciudad de México», insistió por teléfono. «Hay una gira de medios esperándote. Televisa quiere hacerte una entrevista especial de 1 hora». Dudé. Había construido mi nueva vida precisamente para escapar de la atención, para ser anónimo, pero luego pensé en todas las personas cuyas historias había incluido en el libro, aquellos que habían confiado en mí para darle voz a su dolor. De acuerdo, acepté finalmente, pero solo durante 2 semanas. Luego regreso a casa. La gira de medios fue agotadora pero reveladora. En cada entrevista, en cada programa de radio, recibía llamadas de personas que compartían experiencias similares, ancianos explotados por sus hijos, familias destrozadas por la codicia, víctimas de fraudes perpetrados por aquellos en quienes más confiaban. Su historia me dio el valor de denunciar a mi propio hijo, me dijo una mujer de 70 años en una llamada en vivo durante un programa de radio. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. Pensé que estaba sola, que era mi culpa de alguna manera, pero usted demostró que no tenemos que quedarnos callados. Esos momentos hicieron que valiera la pena toda la exposición pública. Durante la entrevista en Televisa, el conductor me preguntó algo que nadie más había tenido el valor de preguntar directamente. «Don Francisco, ¿ha perdonado a su hija?» El estudio se quedó en silencio. Las cámaras se acercaron. Pude sentir la expectativa de la audiencia. Respiré profundamente. «El perdón es un proceso complejo», comencé. «No es un interruptor que puedes encender o apagar. Algunos días siento que he avanzado hacia él. Otros días, la rabia regresa como si todo hubiera sucedido ayer. ¿Pero cree que algún día podrá perdonarla? Honestamente, no lo sé. Y he aprendido a estar en paz con esa incertidumbre. Lo que sí sé es que he decidido no permitir que su traición defina el resto de mi vida. Eso, para mí, es suficiente por ahora». La respuesta resonó con muchos espectadores. Las redes sociales se llenaron de comentarios de personas que se identificaban con esa lucha, con esa honestidad de no tener todas las respuestas. El libro también generó consecuencias legales inesperadas. Varios casos mencionados en mis páginas llevaron a nuevas investigaciones policiales. La historia de la tía de Ricardo, que había sido archivada como muerte natural, fue finalmente reabierta tras la presión pública. Se exhumó su cuerpo, y las nuevas pruebas forenses revelaron niveles de sedantes incompatibles con su prescripción médica. Ricardo enfrentó cargos adicionales de homicidio. Su sentencia fue extendida a 35 años. Gabriela, quien había cooperado con las autoridades en esta nueva investigación, vio su sentencia reducida en 2 años. 18 años se convirtieron en 16. Una pequeña diferencia en papel, pero significativa para ella, supongo. Su abogado me contactó después de la reducción de sentencia. «Su hija quiere saber si estaría dispuesto a visitarla», me dijo por teléfono. «Comprende si la respuesta es no, pero me pidió que le preguntara». «Dígale que lo pensaré», respondí, sin comprometerme. La verdad era que no sabía si quería verla. La carta había sido difícil de procesar. Una visita cara a cara sería exponencialmente más complicada. Consulté con la doctora Martínez durante mi siguiente sesión. «¿Qué teme de verla?», preguntó. «Temo que al verla, toda la rabia regrese. O peor aún, temo que al verla, toda mi resolución se desmorone y termine perdonándola antes de estar realmente listo. ¿Y estaría mal cualquiera de esas cosas? No lo sé. ¿Lo estaría?». Ella sonrió gentilmente. «Francisco, no hay un manual de instrucciones para esto. No hay una forma correcta de manejar haber sobrevivido a que tu propia hija intentara asesinarte. Confíe en su instinto. Si no está listo, no vaya. Y si nunca está listo, eso también está bien. Decidí no ir, al menos no todavía. En su lugar, le escribí una carta. La primera comunicación directa con Gabriela desde el juicio. «Gabriela, tu abogado me informó de tu deseo de que te visite. He reflexionado profundamente sobre esto y he decidido que aún no estoy preparado para un encuentro cara a cara.
No es crueldad de mi parte, sino autopreservación. He trabajado arduamente para reconstruir mi vida después de lo que pasó y no estoy dispuesto a arriesgar esa frágil estabilidad. Leí tu carta, varias veces de hecho. Entiendo que hay arrepentimiento en tus palabras. También veo los intentos de racionalizar lo irracionalizable. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. No sé si alguna vez podré perdonarte, pero lo que sí puedo decir es esto: no te odio. El odio requiere una energía que ya no tengo, que ya no quiero gastar. He construido una nueva vida. Es más pequeña que la anterior en algunos aspectos, pero más rica en otros. He encontrado propósito en contar nuestra historia, en ayudar a otros que han enfrentado traiciones similares. Si algún día en el futuro lejano siento que estoy listo para verte, te lo haré saber. Hasta entonces te deseo paz en la medida en que sea posible encontrarla detrás de esos muros. Papá, enviar esa carta me dio una sensación de cierre que no esperaba. No era perdón, no era reconciliación, pero era comunicación. Era reconocer que Gabriela todavía existía en algún lugar de mi realidad, aunque fuera en los márgenes. Clara se graduó de la Facultad de Derecho ese mismo mes. Asistí a su ceremonia en Guadalajara, sentado entre su abuela y su madre, aplaudiendo cuando su nombre fue llamado. Después de la ceremonia, cenamos en un restaurante tradicional cerca del Teatro Degollado. Clara radiaba felicidad, sus ojos brillando con planes y ambiciones. Voy a especializarme en derecho de protección al adulto mayor, anunció. Ya tengo una oferta de una firma que trabaja específicamente en casos de explotación financiera. Tu padre estaría muy orgulloso, le dije, y la vi parpadear rápidamente conteniendo lágrimas. Lo sé, y tú también deberías estarlo. Esta carrera, este camino, comenzó el día que decidiste confiar en una azafata desconocida. Me reí. Tú tomaste todas las decisiones difíciles, Clara. Yo solo tuve suerte de que estuvieras en ese vuelo. No fue suerte, dijo su abuela, una mujer de 80 años con ojos penetrantes. Fue providencia. Ustedes dos se necesitaban mutuamente. Tal vez tenía razón. En medio de la oscuridad de la traición, había encontrado una luz inesperada en forma de una joven que se negó a permanecer en silencio. El impacto del libro continuó expandiéndose. Universidades comenzaron a invitarme a dar conferencias sobre ética familiar y protección de adultos mayores. Organizaciones de derechos de ancianos me pidieron unirme a sus juntas directivas. El gobierno federal incluso me consultó para una nueva legislación diseñada para proteger mejor a las personas mayores contra el fraude financiero familiar. Mire lo que ha logrado, me dijo mi editor durante el lanzamiento de la tercera edición del libro. Transformó su tragedia en cambio social real, pero en las noches tranquilas en mi terraza en Oaxaca, mirando las estrellas reflejarse en el océano, sabía que el verdadero logro era más simple y más profundo que eso. Había sobrevivido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había tomado la peor traición imaginable y había elegido no dejar que me destruyera. Eso era suficiente. 3 años después del incidente en el avión, la vida había adquirido un ritmo que nunca imaginé sería posible. Cada mañana despertaba con el sonido de las olas rompiendo contra la costa. Preparaba café en mi pequeña cocina, salía a la terraza y observaba el amanecer pintar el cielo de naranjas y rosas. Era una rutina simple, casi monástica, pero me traía una paz que había olvidado que existía. El libro había entrado en su 5ª edición. Las regalías me permitían vivir cómodamente sin tocar mis ahorros. Más importante aún, el dinero me permitía contribuir a causas que ahora me importaban profundamente. Fundaciones para la protección de adultos mayores, programas de asistencia legal gratuita, refugios para víctimas de violencia familiar. Clara había prosperado en su carrera legal. Ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro que representaba a ancianos en casos de explotación financiera. Me enviaba actualizaciones regulares sobre sus casos, siempre cuidadosa de proteger la confidencialidad de sus clientes, pero compartiendo las victorias que lograba. Ganamos otro caso hoy, me escribió en un mensaje de texto una tarde de julio.
Una mujer de 73 años, cuyo hijo le robó 120,000 pesos. Recuperamos todo y él enfrentará cargos. No podría hacer esto sin tu ejemplo, Francisco. Esos mensajes me llenaban de un orgullo que no había sentido en años. Si algo bueno había surgido de mi tragedia, era esto: una joven brillante dedicando su vida a proteger a otros de sufrir lo que yo había sufrido. Pero a pesar de toda esta paz superficial, había una pregunta que seguía persiguiéndome. ¿Debería visitar a Gabriela? Habían pasado 3 años desde el juicio, 2 años desde mi carta. Ella había respondido brevemente, agradeciendo mis palabras y respetando mi decisión de no visitarla. No había presionado, no había vuelto a pedir. Ese silencio, de alguna manera, pesaba más que cualquier súplica. Una tarde de septiembre, estaba sentado en la playa cuando un grupo de niños pasó corriendo, riendo y gritando mientras perseguían a una pelota. Una niña de unos 5 años tropezó y cayó cerca de mí. Antes de que pudiera reaccionar, su padre llegó corriendo, la levantó con ternura, revisó sus rodillas raspadas y la consoló con besos en la frente. La escena me transportó décadas atrás. Gabriela a esa edad, cayendo de su bicicleta en el parque. Yo corriendo hacia ella, levantándola, secando sus lágrimas. «Ya pasó, mija», le había dicho. «Papá está aquí». El recuerdo me golpeó con una fuerza inesperada. Tuve que apartar la mirada, respirando profundamente contra la ola de emoción que amenazaba con ahogarme. Esa noche llamé a la doctora Martínez. Aunque ya no tenía sesiones regulares, ella había insistido en que la contactara siempre que lo necesitara. «Francisco, ¿qué pasa?», preguntó, detectando inmediatamente la tensión en mi voz. «Creo que necesito verla», dije sin preámbulo. «A Gabriela. Creo que necesito mirarla a los ojos y no sé qué. Entender, perdonar, cerrar el círculo». «¿Qué cambió?», preguntó suavemente. Le conté sobre la niña en la playa, sobre cómo ese simple momento había desenterrado años de memorias. «Ella era mi hija antes de ser mi potencial asesina», dije sorprendido por mi propia voz quebrada, «y creo que necesito recordarle eso a ella, o recordármelo a mí mismo. No lo sé. ¿Estás preparado para lo que puedas encontrar? Han pasado 3 años. Las personas cambian, especialmente en prisión. No lo sé, pero creo que el no saber es peor que descubrirlo». Una semana después, conduje desde Oaxaca hasta Guadalajara. 5 horas de carretera que me dieron demasiado tiempo para pensar, para dudar, para considerar dar la vuelta docenas de veces. Pasé la noche en casa de Pedro, mi viejo amigo que me había acogido durante los días más oscuros. «¿Estás seguro de esto?», preguntó mientras tomábamos tequila en su sala. «No», admití, «pero lo voy a hacer de todas formas». A la mañana siguiente, conduje hasta el Centro de Readaptación Social de Puente Grande. El edificio era exactamente como lo imaginaba, imponente, gris, rodeado de altos muros coronados con alambre de púas. Un lugar diseñado para contener, no para rehabilitar, a pesar de su nombre oficial. El proceso de entrada fue largo y humillante. Revisión de identificación, detector de metales, registro corporal, explicaciones repetidas del propósito de mi visita. Finalmente, fui conducido a una sala de visitas, un espacio grande con mesas y sillas atornilladas al piso, un guardia en cada esquina, el murmullo de otras conversaciones de familias rotas llenando el aire. Me senté a esperar, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que los demás podían escucharlo. Luego la vi. Gabriela entró por una puerta lateral, escoltada por un guardia. Llevaba el uniforme beige estándar de la prisión, el cabello recogido en una cola de caballo simple. Había perdido peso. Su rostro, antes redondeado y juvenil, ahora mostraba ángulos afilados. Pero lo más impactante eran sus ojos, parecían décadas más viejos que el resto de ella. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala. Vi shock, luego esperanza, luego miedo cruzar su rostro en rápida sucesión. Se acercó lentamente, casi con cautela, como si temiera que yo fuera un espejismo que desaparecería si se movía demasiado rápido. «Papá», dijo cuando llegó a la mesa. Su voz era apenas un susurro. «Gabriela». Nos sentamos, una mesa de metal entre nosotros,
un océano de palabras no dichas, de heridas no sanadas, de amor y traición entrelazados de formas que ninguno de nosotros sabía cómo desenredar. No esperaba verte nunca más, dijo finalmente, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Noté que se mordía las uñas, un hábito nervioso de la infancia que pensé que había superado. Yo tampoco esperaba venir, admití, pero aquí estoy. Silencio. Luego, ¿leíste mi carta? Sí, varias veces, y la tuya me hizo llorar durante días, no de tristeza, sino de alivio, alivio de que no me odiaras, de que todavía pensaras en mí como tu hija, aunque sea en los márgenes. Eres mi hija, dije, sorprendido por la firmeza en mi voz. Eso nunca dejó de ser cierto, sin importar lo que hiciste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No merezco esa gracia. Probablemente no, pero aquí estamos de todas formas. Pasamos la siguiente hora hablando, no sobre el pasado inmediato, no sobre el avión o el envenenamiento o el juicio. Esos temas eran demasiado pesados para esta primera visita frágil. En su lugar, hablamos de cosas pequeñas. Le conté sobre mi casa en Oaxaca, sobre las puestas de sol y las caminatas por la playa. Ella me contó sobre su rutina en prisión, sobre las clases que estaba tomando, sobre los libros que leía. Leí tu libro, dijo en algún momento. Todo el mundo aquí lo leyó. Al principio fue horrible. Las otras internas me señalaban, murmuraban. Pero luego, algunas comenzaron a hablar conmigo. Mujeres que también habían traicionado a sus familias, que también cargaban culpas imposibles. Formamos una especie de grupo de apoyo improvisado. Te ayuda a saber que no soy un monstruo único, que muchas personas buenas hacen cosas terribles cuando están desesperadas y asustadas y débiles. Eso no lo excusa, dije suavemente. Lo sé, no busco excusas, solo contexto, comprensión, no para ti, sino para mí misma, para poder vivir con lo que hice. Cuando el guardia anunció que el tiempo de visita había terminado, Gabriela se puso de pie lentamente. ¿Volverás?, preguntó su voz pequeña y esperanzada. Dudé. La honestidad parecía más importante que la bondad en este momento. No lo sé. Tal vez. Necesito procesar esto primero. Ella asintió, parpadeando contra las lágrimas. Gracias por venir, por darme este regalo. Sé que no lo merecía. Gabriela, dije antes de que se alejara. Ella se volvió. Estoy trabajando en el perdón. No estoy ahí todavía, pero estoy trabajando en ello. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Eso es más de lo que me atreví a esperar. El perdón es uno de los actos más difíciles del corazón humano. Si estas historias de sabiduría, superación y segundas oportunidades te tocan el alma, únete a nuestra familia en los consejos del abuelo. Aquí compartimos las lecciones más profundas que solo la vida puede enseñar. Suscríbete y sé parte de esta comunidad. La observé alejarse, escoltada de vuelta a su celda, de vuelta a sus 16 años restantes de encierro. Mi hija y una extraña, ambas en el mismo cuerpo. El camino de regreso a Oaxaca fue diferente del camino de ida. Más ligero de alguna manera, aunque también más confuso. No había obtenido las respuestas que esperaba, principalmente porque no estaba seguro de cuáles eran las preguntas. Pero había hecho algo que pensé que nunca haría. Había mirado a mi hija a los ojos y no había sentido odio. Dolor, sí. Tristeza, absolutamente. Pero no odio. Esa noche, de vuelta en mi terraza, escribí en mi diario por primera vez en meses. Hoy visité a Gabriela. No sé qué esperaba encontrar. ¿Un monstruo? ¿A mi hijita? Encontré a alguien entre medio. Una mujer rota tratando de encontrar piezas de humanidad en los escombros de sus propias decisiones. No la he perdonado. No sé si alguna vez lo haré completamente, pero creo que finalmente entiendo que el perdón no es un regalo que le doy a ella, es un regalo que me doy a mí mismo. María, mi querida María, ojalá estuvieras aquí para guiarme. Siempre fuiste mejor con las cosas del corazón, pero creo que hoy hice lo correcto. Espero que lo haya hecho. Cerré el diario y miré hacia el océano oscuro, apenas visible bajo la luz de la luna. Las olas seguían su ritmo eterno, indiferentes al drama humano de padres e hijas, de traición y tentativo perdón. Y por primera vez en 3 años, sentí que tal vez,
Solo tal vez podría encontrar mi camino de regreso a algo parecido a la paz. 5 años habían pasado desde aquel vuelo que cambió mi vida para siempre. 5 años desde que una azafata desconocida susurró palabras que me salvaron la vida. 5 años de reconstrucción, de sanación, de aprender a vivir con cicatrices que nunca desaparecerían completamente, pero que, con el tiempo, habían dejado de doler constantemente. Era una mañana de noviembre cuando recibí la llamada que no esperaba. Don Francisco, la voz era desconocida, formal. Soy la directora del Centro de Readaptación Social de Puente Grande. Le llamo para informarle que su hija Gabriela ha sido trasladada a un programa de reinserción social. Por su buen comportamiento y participación en programas de rehabilitación, calificó para cumplir el resto de su sentencia en un régimen semiabierto. Me senté lentamente, procesando la información. Gabriela llevaba 5 años en prisión, le quedaban 11 más, pero ahora tendría la oportunidad de trabajar fuera durante el día, de reintegrarse gradualmente a la sociedad bajo supervisión estricta. ¿Requiere esto algo de mi parte?, pregunté. No, señor, solo pensamos que querría saberlo. Ella habló mucho de usted en sus sesiones de terapia. Su visita hace 2 años fue un punto de inflexión para ella. Después de colgar, me quedé sentado en mi terraza por largo tiempo, observando el océano. Había visitado a Gabriela 3 veces más desde aquella primera visita, no con regularidad, no con la frecuencia que ella quizás deseaba, pero lo suficiente para mantener un hilo delgado de conexión entre nosotros. En cada visita la había visto cambiar. El endurecimiento inicial de la prisión gradualmente daba paso a algo diferente. No era la Gabriela que había conocido antes, esa mujer nunca regresaría, pero era alguien nuevo, alguien que estaba genuinamente tratando de entender cómo había llegado a ese punto, cómo reconstruir algo de humanidad desde las cenizas de sus elecciones. Había comenzado a dar clases de lectura a otras internas, había completado un programa de contabilidad, había asistido religiosamente a terapia grupal e individual. No lo hacía por mí, me di cuenta. Lo hacía por ella misma, porque necesitaba encontrar una manera de vivir consigo misma. Esa tarde le escribí una carta. Gabriela, me informaron sobre tu traslado al programa de reinserción. Estoy orgulloso de ti. Sé que esas palabras pueden sonar extrañas viniendo de mí, considerando todo, pero son sinceras. El camino que has recorrido estos 5 años no ha sido fácil. Lo sé porque yo también he recorrido mi propio camino, paralelo al tuyo pero completamente diferente. He aprendido que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo. Hay días en que siento que he avanzado significativamente. Otros días, la rabia regresa como una ola inesperada, pero en general, la tendencia es hacia la paz. No sé qué nos depara el futuro. No sé si alguna vez tendremos una relación que se parezca a lo que teníamos antes, porque francamente esa relación estaba construida sobre fundamentos que resultaron ser frágiles. Pero tal vez podamos construir algo nuevo. No padre e hija en el sentido tradicional, sino 2 personas que comparten una historia complicada y dolorosa, que están tratando de encontrar significado y redención en sus propias formas. Sigue adelante, mija. Reconstruye tu vida, conviértete en alguien de quien puedas estar orgullosa. Con cariño complicado pero real. Papá, Clara me visitó la siguiente semana. Ahora tenía su propio bufete de abogados, pequeño pero en crecimiento, especializado en defender a adultos mayores. Su reputación era sólida. Los periódicos locales la habían presentado varias veces como la abogada que lucha por los olvidados. Nos sentamos en mi terraza favorita, bebiendo café mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. He estado pensando en algo, dijo después de un largo silencio cómodo. ¿Recuerdas el día en el avión, cuando te susurré que te levantaras? Como si fuera ayer. Estaba aterrorizada, confesó, no solo por ti, sino por mí. Y si estaba equivocada, y si había malinterpretado la conversación, y si arruinaba tu relación con tu hija por nada. No estabas equivocada, lo sé ahora, pero en ese momento, Francisco, casi no lo hago. Casi decido que no era mi problema, que debía mantenerme al margen. Me volví hacia ella, estudiando su perfil mientras miraba el océano. ¿Qué te hizo decidirte?
Mi padre dijo simplemente: pensé en todas las veces que deseé que alguien hubiera hablado, que alguien hubiera visto las señales, que alguien hubiera tenido el valor de intervenir. Y me di cuenta de que si no actuaba, me convertiría en una de esas personas que eligen la comodidad sobre hacer lo correcto. Salvaste mi vida con esa decisión, y tú salvaste la mía, respondió, volviéndose hacia mí con lágrimas en los ojos. Me diste un propósito, me mostraste que el dolor puede transformarse en algo significativo. Toda mi carrera, todo lo que hago ahora, comenzó en ese avión. Nos quedamos en silencio, dos supervivientes unidos por circunstancias extraordinarias, por decisiones tomadas en momentos cruciales, por la elección mutua de no dejar que la traición y el dolor definieran el resto de nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije después de un rato. A veces me encuentro agradecido. Clara me miró con sorpresa. Agradecido por todo ello. Por el avión, por descubrir la verdad, incluso por la traición, porque me obligó a examinar mi vida, a hacer preguntas difíciles, a encontrar significado en lugares que nunca hubiera buscado. Eso es profundo. O quizás solo es la forma en que mi mente ha encontrado para darle sentido a lo insensato. Admití con una sonrisa triste, pero de cualquier manera, es donde estoy ahora. El libro había generado un movimiento más grande de lo que jamás imaginé. Se había convertido en lectura obligatoria en programas de trabajo social en varias universidades mexicanas. Grupos de apoyo para víctimas de fraude familiar citaban pasajes en sus reuniones. Legisladores habían usado historias del libro para justificar nuevas leyes de protección. Recibía cartas semanalmente. Personas compartiendo sus propias historias, agradeciendo por darles voz, por hacerles sentir menos solos. Algunas cartas eran de víctimas, otras, sorprendentemente, eran de perpetradores, hijos e hijas que habían explotado a sus padres y que ahora, en prisión o en libertad, luchaban con su propia culpa y búsqueda de redención. Una carta en particular me había conmovido profundamente. Era de un hombre de 35 años en Monterrey. Señor Francisco, le escribo desde la vergüenza más profunda. Hace 3 años, falsifiqué la firma de mi madre en documentos bancarios y le robé sus ahorros de toda la vida. Ella murió 6 meses después, sin saber que su propio hijo la había traicionado. Leí su libro y vi reflejado mi propio monstruo interior. La diferencia es que usted sobrevivió para contar su historia. Mi madre no tuvo esa oportunidad. No busco perdón, no lo merezco, pero quería que supiera que su historia me ha llevado a buscar ayuda, a tratar de entender cómo llegué a ese punto, a donar cada peso que robé con intereses a organizaciones que protegen a ancianos. No puedo deshacer lo que hice, pero gracias a usted, estoy tratando de asegurarme de que el resto de mi vida signifique algo. Le respondí a ese hombre y a todos los demás que me escribieron. Cada carta era un recordatorio de que nuestras historias, por dolorosas que sean, tienen el poder de tocar vidas, de provocar cambio, de ofrecer esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Pedro, mi viejo amigo, me visitó en mi cumpleaños número 70. Llegó con una botella de mezcal artesanal y una sonrisa amplia. Mira quién llegó a los 70, bromeó. Y pensé que no sobrevivirías a los 64. Reímos, ese tipo de humor oscuro que solo aquellos que han sobrevivido tragedias pueden compartir. ¿Eres feliz, Francisco?, me preguntó más tarde, cuando el mezcal había suavizado los bordes de la conversación. Consideré la pregunta cuidadosamente. Feliz es una palabra complicada. Estoy en paz. La mayoría de los días sí. He encontrado significado, absolutamente. He reconstruido una vida que vale la pena vivir, sin duda. Eso suena a felicidad para mí. Entonces supongo que sí, concedí. Una felicidad diferente a la que conocía antes, más pequeña en algunos aspectos, más profunda en otros. Los años pasaron. Gabriela completó su programa de reinserción con éxito y eventualmente fue liberada después de cumplir 11 años en total. Su comportamiento ejemplar, su participación en programas de rehabilitación y su genuino arrepentimiento habían resultado en la reducción de su sentencia. El día de su liberación, no estuve allí. No estaba listo para eso.
pero le envié una carta con dinero suficiente para rentar un departamento modesto por 6 meses y una referencia de empleo con un antiguo colega que tenía un pequeño negocio de contabilidad. Ella me llamó una semana después de su liberación, llorando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Gracias, papá. Gracias por no abandonarme completamente. Gracias por darme una oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Respondí, lo que hagas con ella depende de ti. No nos vimos durante meses después de eso. Hablábamos ocasionalmente por teléfono, conversaciones breves y algo incómodas, pero gradualmente más naturales. Ella me contaba sobre su trabajo, sobre las clases de yoga que había comenzado a tomar, sobre la terapia que continuaba semanalmente. Estoy construyendo una vida, me dijo en una de nuestras conversaciones. Es pequeña, es humilde, pero es honesta, es mía. Me alegro por ti, mija, y lo decía en serio. 7 años después del incidente en el avión, Clara se casó. Me invitó a la boda y me sentí profundamente honrado de asistir. La ceremonia fue pequeña pero hermosa, en un jardín en las afueras de Guadalajara, con flores silvestres y luz solar filtrándose a través de los árboles. Durante la recepción, Clara me presentó a su esposo, un médico que trabajaba en una clínica comunitaria. Francisco es la razón por la que hago lo que hago, le dijo Clara. Es mi recordatorio constante de que una persona puede marcar la diferencia. Tú eres quien marcó la diferencia, le recordé. Yo solo tuve la suerte de que estuvieras en ese avión. Ella me abrazó, fuerte y largo. No fue suerte, fue destino. Esa noche, de vuelta en mi casa en Oaxaca, me senté en mi terraza y reflexioné sobre el arco completo de esta historia extraordinaria. Desde los susurros en un avión hasta esta noche, celebrando el matrimonio de una mujer joven que se había convertido en familia elegida. Pensé en Gabriela, ahora viviendo una vida tranquila en Querétaro, trabajando honestamente, reconstruyendo su humanidad pieza por pieza. Nos veíamos una vez al año, encuentros breves pero significativos. No éramos padre e hija en el sentido tradicional, pero éramos algo. Éramos 2 personas que compartían un pasado terrible y que habían elegido cada uno a su manera, no dejar que ese pasado destruyera completamente su futuro. Pensé en Clara, ahora comenzando su propia familia, llevando adelante el trabajo de proteger a los vulnerables, convirtiendo su propio dolor en propósito. Pensé en todas las personas que me habían escrito, que habían encontrado consuelo o inspiración o simplemente compañía en mi historia. Y pensé en mí mismo. Francisco, 73 años, profesor jubilado, autor, superviviente. Un hombre que había mirado al abismo de la traición más profunda y había elegido no saltar, sino retroceder, reconstruir, redescubrir el significado de la vida. Abrí mi diario, ese compañero constante de todos estos años, y escribí una última entrada. María, amor mío, han pasado 9 años desde que te fuiste. 9 años en los que he vivido suficiente dolor, traición, sanación y redención para varias vidas. Si estuvieras aquí, me preguntaría si he perdonado a Gabriela, y honestamente todavía no tengo una respuesta simple. Algunos días siento que sí, otros días la rabia resurge, pero he aprendido que el perdón no es binario. Existe en un espectro y me muevo a lo largo de ese espectro dependiendo del día. Lo que sí sé es esto: he perdonado a la vida por ser complicada, por no ajustarse a narrativas simples de buenos y malos, víctimas y villanos. He perdonado a nuestra hija por ser humana, terriblemente, trágicamente humana. Y lo más importante, me he perdonado a mí mismo, por no haber visto las señales, por haber confiado demasiado, por todos los debería haber que me atormentaron durante años. He construido una buena vida desde las cenizas de la anterior. Es diferente, más pequeña en algunos aspectos, pero también más rica, más consciente, más auténtica. Te amo, te extraño, y sigo adelante, sabiendo que estarías orgullosa del hombre en quien me he convertido a través de todo esto. Hasta que nos encontremos de nuevo, Francisco. Cerré el diario y miré hacia el océano. Las olas continuaban su ritmo eterno, constantes a pesar de todo el drama humano que se desarrollaba en sus costas.
Y entonces lo comprendí, la lección final que toda esta experiencia me había enseñado. La traición no define quiénes somos, define quiénes eran aquellos que nos traicionaron. Nuestra respuesta a esa traición, nuestra elección de levantarnos o quedarnos caídos, de cerrar nuestros corazones o mantenerlos abiertos a pesar del dolor, de permitir que el odio nos consuma o elegir la difícil senda hacia la paz, eso es lo que nos define. Y yo había elegido levantarme, había elegido reconstruir, había elegido encontrar significado, había elegido vivir. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó, era un número desconocido, casi no contesté, pero algo me impulsó a hacerlo. Don Francisco, una voz joven, temblorosa. Mi nombre es Roberto, usted no me conoce, pero leí su libro. Mi padre está planeando algo terrible contra su hermano por dinero de una herencia. Escuché su conversación y no sé qué hacer. ¿Puede ayudarme? Cerré los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la profunda satisfacción de saber que mi historia había llegado a alguien más que la necesitaba, en el momento exacto en que la necesitaba. Sí, dije con voz firme, puedo ayudarte, cuéntame todo. Y así el círculo continuaba. De Clara salvándome a mí salvando a otros a través de mi historia, a otros usando esa historia para salvar a más personas. La luz nace de la oscuridad, la esperanza emerge del dolor. La redención es posible, incluso desde los lugares más profundos de traición. Y a veces todo lo que se necesita es que alguien susurre, levántate, no mires atrás, yo me levanté, seguí adelante, y viví para contarlo. Y 10 años después del incidente en el avión, di una conferencia en la Universidad de Guadalajara, mi antigua institución. El auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores, trabajadores sociales y activistas. Conté mi historia una vez más, pero esta vez con una perspectiva que solo una década de sanación podía proporcionar. Al final, una joven estudiante levantó la mano. Profesor Francisco, dijo con voz tímida, después de todo lo que pasó, ¿cómo encuentra la fuerza para seguir confiando en las personas? Sonreí, pensando en Clara, en Pedro, en todos aquellos que me habían mostrado bondad cuando más la necesitaba. La traición de una persona no define a toda la humanidad, respondí. Por cada persona que me traicionó, hubo 10 más que me mostraron compasión. Por cada momento de oscuridad, hubo incontables momentos de luz. La confianza no es ingenua cuando se da con los ojos abiertos, consciente de los riesgos, pero eligiendo amar de todas formas. ¿Y el perdón? Preguntó otra voz. ¿Cómo sabe cuándo ha perdonado realmente? No lo sabes con certeza, admití. El perdón no es un destino al que llegas y te quedas para siempre. Es una dirección en la que viajas. Algunos días avanzas más lejos en esa dirección, otros días retrocedes. Pero mientras sigas eligiendo el camino del perdón sobre el camino del odio, estás ganando. Al salir de la universidad esa tarde, una mujer mayor me detuvo en el estacionamiento. Señor Francisco, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mi hijo me robó todos mis ahorros el año pasado. He estado tan enojada, tan rota, pero después de escucharlo hoy, creo que puedo intentar sanar. La abracé, esta extraña que de repente no era tan extraña, porque compartíamos el vínculo invisible de aquellos que han sido traicionados por su propia sangre. Si puedes, le dije, no será fácil, pero si puedes, y no estás sola. Mientras conducía de regreso a Oaxaca esa noche, con el sol poniéndose a mi izquierda y el camino extendiéndose ante mí, sentí una profunda gratitud, gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por Clara, cuyo coraje salvó mi vida, gratitud por cada persona que me mostró bondad cuando podría haber elegido la indiferencia, gratitud incluso por la traición, porque me enseñó la profundidad de mi propia resiliencia. Y al llegar a casa, a mi pequeño refugio junto al mar, supe con absoluta certeza que había vivido bien estos 10 años robados, estos años que nunca debieron ser míos, pero que se habían convertido en los más significativos de mi vida. Las olas seguían rompiendo contra la costa, las estrellas seguían brillando en el cielo, y yo seguía aquí,
viviendo, sanando, creciendo, porque eso es lo que hacemos los supervivientes. Nos levantamos, no miramos atrás y seguimos adelante.